bendiga en esta preciosa mañana, hermanos. Damos gracias al Señor por el privilegio que nos concede estar en este lugar. Amén. Para alabar y exaltar el nombre del Señor. Aleluya. Nos gozamos en este día. Nos damos gracias al Señor por todas sus bendiciones que cada día nos da. Aleluya. Y tengo el privilegio de estar otra vez aquí con mi hermana Evelyn. Aleluya. Así que voy a dejar el tiempo para que ella también le salude. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga al pueblo de Dios reunido en esta mañana en su programa Escudriñando las Escrituras de la radio El Reloj de Dios. Sea bienvenido usted, hermano. Dios le bendiga en esta mañana porque el Señor, gloria a Dios, nos ha dado un día más. Y qué mejor que escuchando la palabra del Señor. Así que le pedimos a usted que no se desconecte, que de seguro el Señor nos va a hablar esta mañana y vamos a salir edificados en este día. Sí, amén. Y vamos a orar para darle gracias al Señor y que sea el Señor hablando a nuestras vidas en esta preciosa mañana. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, mi Dios amado. Exaltamos tu nombre, adoramos, Señor, tu nombre, porque eres santo y digno de suprema alabanza y digno de suprema adoración, mi Dios amado. Agradecemos todas tus bondades, mi Señor. Te damos gracias, Señor, por esa misericordia tan grande, aleluya, que no se ha cortado y está en nuestra vida, Señor, para sostenernos cada día, Padre Santo. Suplicamos en esta mañana, Señor, esa bendición, aleluya, como dice tu palabra, que nuevas son tus misericordias cada día, Padre Santo, aleluya. Queremos recibir de esa bendición preciosa que viene a través de tu palabra, Señor, que es santa, aleluya, y que transforma la vida de todo aquel que la escuche y la atiende, Señor, y la pone por obra, Padre Santo. Suplicamos que en este día, Señor, tú nos des iluminación de tu palabra, Señor, y que tú hables conforme a lo que tú has dispuesto y conforme a la necesidad de quien la va a escuchar, mi Dios amado. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Padre, en tus manos estamos, Señor. Amén. Aleluya. Y les pedimos disculpas que el viernes pasado no pudimos estar por aquí. Teníamos una actividad, amén, y se nos imposibilitó pasar el programa, pero vamos a retomar. Amén. Habíamos quedado la última vez que hablamos de la obediencia, ¿verdad, hermana? Evelyn, hablamos de la obediencia, de lo importante que es obedecer como hijo, y decíamos que es una palabra que utilizamos desde que nacemos, ¿verdad? Nos criamos en hogares que se nos dice necesitas obedecer, tienes que ser obediente, pero que a veces se nos es tan difícil, ¿verdad? Debido a que nacemos en un mundo de pecado, en un mundo caído, aleluya, donde nuestra carne a lo que tiende a hacer más es a rebelarnos contra la voluntad de Dios, y eso viene a raíz del pecado, desde que nuestros padres Adán y Eva pecaron. Nosotros desde que nacemos con esa rebelión en nuestra sangre, ¿verdad? Sabemos que a los niños no hay que enseñarles a hacer maldad, los niños nacen ya con el chip incorporado de malicia, de maldad, y ya nosotros como padres tenemos que irlos instruyendo por el buen camino, más cuando somos padres entendidos de la voluntad de Dios y que sabemos de la palabra de Dios. Pero es como curioso cuando usted ve a un bebé, ¿verdad? Ya rebelarse, ya tratar de manipular a los padres, ya no, esa impaciencia que caracteriza a veces a los bebés, ¿verdad? Que como no hablan, tienen su forma de expresarse llorando, gritando, tratando de manipular, haciendo pataletas. Entonces desde ahí vemos que el ser humano nace con esa rebelión, con el egoísmo, ¿verdad? Que a veces cuando les toca compartir, tienen algo en sus manos, comida o algo, tienden a darle la parte más pequeñita. Dame algo, dice, y a veces, ¿verdad? Siempre me recuerdo a veces con mis hijas que estaban pequeñas y tenían una bolsa de churro, decimos nosotros, de chip, ¿verdad? Una bolsita ahí, y como que aprietan la bolsa, le dan la bolsa para que usted agarre, pero aprietan la bolsa para que no saque mucho, o tienden a agarrar el pedacito más pequeñito, o la manzana dañada, ¿verdad? La más pequeña, la que está maltratada. Entonces nosotros nacemos con esa maldad en nuestro cerebro ya incorporada, y con ese gen de la rebelión en nuestras vidas, ese deseo de rebelarnos contra la voluntad de aquellos que nos gobiernan.
Y vamos a seguir hoy hablando acerca de, la vez pasada hablamos de la obediencia y tomamos como ejemplo a Moisés y podríamos hacer una serie acerca de esto, de gente que marcó, amén, que quedó en la Biblia por haber desobedecido. Y hoy vamos a enfocarnos exactamente en eso, en la desobediencia. Y hay tanta gente de la que podemos hablar, comenzando por nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros puede contar su propia historia de nuestras rebeliones en nuestra vida y las consecuencias de la desobediencia. Vamos a hablar de eso, de la desobediencia y sus consecuencias, porque ese es el asunto, ¿verdad? Que a veces desobedecemos sin pensar en lo que ha de venir. O sea, ¿qué me va a traer el violar este mandamiento? O sea, ¿cuál es la consecuencia que voy a cosechar? Porque es cierto que Dios es un Dios perdonador. Dice que la palabra de Dios que es lento para la ira, grande en misericordia, que es misericordioso, pero eso no quita que las consecuencias del pecado van a venir sobre nosotros. Él nos perdona si nos arrepentimos, Él es perdonador, pero vamos a cosechar el fruto de nuestra rebeldía. Y eso es lo que si nosotros entendiéramos, nos evitáramos el dolor a nuestras propias vidas, ¿verdad? Las consecuencias del pecado. Así que elegimos hoy a Sansón, que es un personaje tan conocido. Creo que los niños conocen mucho a Sansón porque cuando hablan del hombre más fuerte, ¿verdad? Curiosamente, hermana Evelyn, me llama la atención que el hombre más fuerte, aleluya, que ha existido, hablando de físicamente, de esa fuerza que el Señor le dio, amén, se caracterizó por ser desobediente, tristemente, ¿verdad? De no valorar lo que el Señor le había dado. Entonces vamos a leer en Jueces 16, 23 al 25, si usted quiere leerlo, hermana, por favor. Amén. Jueces 16, 23 al 25. Amén. Entonces, dice, los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Wow, ¿verdad que es vamos a comenzar con su caída, pero queremos hablar un poco acerca de este hombre, ¿verdad? Que a mí me llama tanto la atención, hermana Evelyn, su llamado, ¿verdad? Es el anuncio de su nacimiento. O sea, no todos los hombres en esta vida se anunciaron y vinieron a este mundo con tanta, Dios mío, con tanto premio, por decir así, espiritual, ¿verdad? Porque vamos a leer en el capítulo 13 donde comienza, amén, cuando es anunciada esa venida de Sansón. Y lo lindo, si usted se da cuenta, me llama la atención también que grandes hombres de la Biblia nacieron de mujeres estériles, ¿verdad? Que eran estériles, o sea, donde como para Dios glorificarse más en la vida de esa persona, que de algo que parecía imposible, Dios lo hace posible. Y eso comienza a decir el capítulo 13 del libro de los Jueces, donde estamos ubicados, que dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y usted ve eso que hablábamos el martes con las damas, ¿verdad? Sí. Si usted lee el libro de los Jueces, se da cuenta de eso. Que el pueblo vivía como en un círculo vicioso, donde el pueblo se volvía al Señor, pero pasaba el tiempo y se olvidaba de sus promesas. Entonces caían, dejaban de adorar a Dios y Dios los entregaba a sus enemigos para que el pueblo reaccionara y volviera y se diera cuenta que el Señor era que los mantenía protegidos. Y vemos este anuncio donde en el contexto donde se anuncia la venida de Sansón, el nacimiento de Sansón, que el pueblo estaba necesitado de alguien que se levantara, alguien para gobernar. Pero imagínense cuántos años antes Dios anuncia, porque este hombre tuvo que llevar un tiempo para crecer y poder ser un juez en Israel. Dice, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan,
el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Vemos aquí un gran anuncio, amén, a esta mujer que no menciona la Biblia su nombre, solo dice que era estéril, y esto ya es un gran milagro que Dios iba a abrir la matriz de esta mujer. Normalmente eran mujeres mayores ya, ¿verdad? Que habían intentado toda su vida, y cuando, por ejemplo, Sara, que dice ya había cesado su costumbre, o sea, le había pasado la menopausia delante de los hombres, ya era imposible que concibiera, ahí aparece la mano del Señor. Y no solamente da el anuncio de su nacimiento, es que Dios le está diciendo que Él lo ha escogido con un propósito grande para salvar a Israel de sus enemigos. Y mire que la palabra Sansón dice que significa luz del sol. O sea, le pusieron un nombre bonito que iba a iluminar en medio de las tinieblas que el pueblo estaba viviendo. Y también dice la palabra del Señor que no fue decisión de Sansón apartarse para el Señor. Es igual que como cuando Dios nos llama a nosotros, ¿verdad? Lo vemos el llamado del Señor. Nosotros andábamos sin rumbo como ovejas descarriadas, dice la palabra, cada cual por su camino, pero Dios nos llama y nos llama con un propósito. Pero a este aún antes de nacer, Dios le dice, este se va a apartar para mí y va a tener un voto que se llama el voto nazareo. Y una persona que hacía ese voto era una persona que se dedicaba a Dios y al servicio a los demás, pero tenía que cumplir. Por ejemplo, en Números capítulo 6 habla de cómo era una persona que llevaba ese voto. Y usted se da cuenta que la persona podía decidirlo hacer para toda su vida o por un tiempo, ¿verdad? Podía hacerse por un tiempo. Y dice, el término viene del hebreo nazar, que significa separar, o necer, que significa corona. Se cree eso, que el cabello de Sansón, aún coronado, era como que enrollaban sus trenzas alrededor de su cabeza, y por eso se miraba como una corona. Pero ese cabello que no se cortaba era símbolo de la consagración al Señor, por eso era importante. Pero importante ver que Él no eligió ese camino, Dios lo eligió antes de su nacimiento. Igual que Juan el Bautista, se da cuenta que también Dios le dice que él va a ser nazareo. Igual que Samuel, que es la madre de Samuel, que dice que Samuel va a ser nazareo, que no va a pasar navaja sobre su cabeza. O sea, ellos no tomaron esa decisión. Ellos ya nacieron bajo esa promesa y bajo ese deber de servir al Señor, que obviamente viene a través de la gracia del Señor. No sé si usted quiere agregar algo acerca de eso, hermano. Sí, amén. Es muy bonito ser escogido por Dios. Sí, amén. Desde Qué antes privilegio, del vientre ¿verdad? de la madre, ser escogido. Y en este tiempo creo que es lo mismo. Miramos personas que Dios las escoge desde su vientre. Tal vez el Señor da una promesa, da una profecía a una madre o a alguien que su hijo va a ser apartado, o su hija. En este caso, yo conocí a unas personas que esa muchacha era tremenda, era joven, era tremenda predicando la palabra, pero desde su nacimiento el Señor la apartó. Y ella traía una condición en sus pies, que no podía caminar bien. Wow. Pero el Señor la sanó, le dijo, porque Él tenía el propósito. Y era una tremenda mujer de Dios, una tremenda predicadora de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó? Se descuidó, desobedeció, y en este tiempo ahora ella se apartó y ahora es lesbiana. Oh, Dios mío. Y digo yo, wow. Es un típico ejemplo de Sansón. O sea, hay Sansón y Sansonas, o podemos haber, ¿verdad? Porque a veces miramos tan graves los ejemplos de la Biblia o los ejemplos en otras personas, pero nosotros mismos podemos rebelarnos contra el Señor sin darnos cuenta a veces la gravedad del asunto. Y que como a Sansón
se le fue anunciado, ¿verdad? Que como con bombos y con platillos realmente este nacimiento increíble. Y me llama la atención tanto de este anuncio, de la llegada de este varón. Pero a veces menospreciamos el llamado y el privilegio que Dios nos da. Entonces tendemos a no valorar el llamado al Señor, como Samuel le dijo a Saúl, ¿verdad? Tú menospreciaste, tú eras pequeño ante tus ojos, pero Dios te puso como rey delante de las 12 tribus. Tú no vistes eso, pero Dios, el Dios del cielo, te había llamado a ti. Entonces nosotros a veces vemos, sí, eso fue en la Biblia. No, pero nosotros seguimos escribiendo la historia. El Dios mismo de la Biblia no ha cambiado, ¿verdad? Sigue llamando hombres y mujeres. Creo que el propósito de que estamos en la iglesia es que a todos nos ha llamado. Exactamente, a ser hijos, ¿verdad? A ser privilegio. Y tenemos el privilegio de que nos ha llamado a hacer algo en la obra de Dios. Amén. Hacer algo. Y muchas veces creo que eso lo menospreciamos. No valoramos. No valoramos que quién nos ha dado ese privilegio, que ha sido Dios. Así es. Todos, yo creo que en la iglesia no hay nadie que no tenga un propósito por el cual lo llamó, porque hay gente que, por lo menos a mí me llamó desde pequeña. Mi esposo, él lo llamó ya jovencito, pero él lo llamó, imagínense, yo digo, wow, cómo el Señor nos llama a nosotros siendo personas que no merecíamos nada. Así no merecíamos. Solo la muerte. Solo eso. Por nuestro pecado. Y tenemos un propósito y muchas veces lo estamos despreciando, aún en este tiempo, porque hay personas que Dios los ha llamado a predicar, a evangelizar en las calles, a trabajar en la obra de Dios, a traer almas a los pies de Cristo, pero no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo, a veces no comenzamos desde Jerusalén, como el Señor, comiencen por Jerusalén, ¿verdad? No comenzamos desde nuestras propias casas, que es donde comienza siempre nuestro ministerio, va a comenzar desde nuestras casas. Ahí tenemos un legado que dejar, ahí tenemos cosas que enseñar, ¿verdad? Comenzando a cualquiera, si usted es hijo y no se ha casado, pues a sus padres que no han llegado a Cristo, a sus hermanos. Dios lo puede usar en diferentes maneras. Y ya cuando somos padres, obviamente, a nuestros hijos son nuestro mayor punto de discipulado que tenemos que tener. Y entonces, este anuncio fue tremendo, ¿verdad? Aquella mujer estéril, Dios se le aparece y curiosamente se le aparece a la mujer y no estaba Manoa, no estaba el padre de Sansón ahí. La mujer le cuenta a su marido que fue increíble, que se le apareció y le ha dicho, estos hombres se nota que eran temerosos de Dios, porque no los iba a escoger Dios así de por gusto, ¿verdad? Porque siempre en medio de que el pueblo se tuerce, siempre Dios se guarda un remanente que se guarda. Por mucho pecado que haya, siempre hay gente que adora al Señor, hay gente que clama a Dios por misericordia. Y se nota que este hombre se preocupa porque qué era lo que realmente le había dicho aquel ángel que ellos entienden, amén, o aquel hombre que se le aparece a su esposa, que había dicho que iba a tener un hijo, pero él se preocupa por qué debemos de hacer. Si esto viene de parte de Dios, se preocupa, ora al Señor, dice la palabra del Señor, que él ora y le pide a Dios que envíe esa persona otra vez, que envíe ese ángel otra vez. Porque al principio como que ellos no entendían bien si era un ángel, porque se presenta como un hombre, el ángel, ¿verdad? Pero dice que Dios escuchó la oración de Manoa y vuelve a aparecer este ángel a la mujer. Y otra vez la mujer dice que estaba en el campo y no estaba Manoa. Pero el ángel espera y ella va a hablar a su marido y viene y él le pregunta muy preocupado si hemos de tener un hijo, ¿cuáles son las instrucciones a seguir? ¿Qué es lo que debemos de hacer para criarlo como Dios quiere? ¿Verdad? Lo invita, dice la palabra del Señor, a que se quede a comer, que iba a hacer algo, y le dicen, no, yo no puedo comer de tu comida, pero si quieres ofrecerlo, hazle un holocausto al Señor. Y lo que me parecía increíble en el versículo 20, hermana, no increíble, sino maravilloso, ¿verdad? Porque las historias de la Biblia son espectaculares. Dice, porque aconteció que cuando la llama subía, cuando estaban haciendo el altar para el Señor, el cabrito que ellos querían darle al ángel, él le dice, sacrifíquenselo a Dios. Y dice que el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron a tierra. O sea, fue algo espectacular, algo que no se miraba todos los días. En medio de aquella maldad del pueblo en desenfreno y alabando a otros dioses, se les apareció un ángel del Señor, ¿verdad? Y dice que a la hora de que el fuego subió, el ángel se manifiesta ahí y sube al cielo. No sé si usted ve algo que yo no veo por ahí, hermana.
sí, el poder de Dios. Sí, El amén. poder de Dios y dando a entender de que esa promesa que ellos tenían era de parte de Dios. O sea, Que no, ellos no, no entendían, había no había quedado duda, duda. ajá, que era de parte de Dios lo que ellos estaban, ajá, Experimentando. Sí, ¿verdad? Y tanto se sorprenden ellos, dicen, no vamos a morir, porque hemos visto tal cosa, nosotros hemos visto la gloria de Dios aquí manifestada, y no hay gente que ve a Dios y viva, según ellos miraron la plenitud de Dios, aunque siempre Dios se manifestaba de diferentes formas, ¿verdad? así es. Y dice que en el versículo 24 del capítulo 13 dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Mira qué lindo. Nació, se cumplió la promesa que Dios había anunciado. Y comienza ese niño a crecer con la bendición del Señor. Dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campos de Dan, entre Sora y Estaol. Entonces el niño iba creciendo y Dios dándole a conocer, y obviamente hablábamos eso, ¿verdad, hermana Evelyn? Que desde el momento que sus padres se informaron de lo que Dios había dicho que iba a ser el propósito de todo este niño, obviamente los padres tuvieron que haberlo educado y enseñado. Sansón, tú naciste y tu nacimiento fue espectacular, pero Dios te llamó con un propósito. Ya tú naciste bajo la... tú tienes que ser nazareo y tienes que guardarte esto, porque incluso las mujeres embarazadas, si Dios, como Juan el Bautista, desde que estaba en el embarazo, esa mujer tenía que guardarse, porque ya no podían, en el voto nazareo no podían consumir del fruto de la vid, ¿verdad? De la uva, ni pasas secas, ni uvas frescas, ni vinagre, ni nada que viniera de la uva, que no fuera vino. Tampoco podían rapar su cabeza, tampoco podían tocar muertos. Eran tres cosas como muy importantes, ¿verdad? Que Dios marcó en este voto, y es que Dios quiere, a través de eso, quiere enseñarnos que Él es Dios de vivos y no de muertos, ¿verdad? De la importancia que es guardarnos para el Señor, porque ellos si tocaban un cadáver era como que perdían esa consagración, ¿verdad? Aún si su hermana moría, aún si su padre moría, ellos tenían que alejarse del cadáver. Entonces siempre detrás de esto hay una enseñanza, ¿verdad? Que el Señor siempre nos llama a mantenernos vivos, amén, alejados del pecado, que la paga del pecado es la muerte, y Él es un Dios de vivos. Entonces este hombre fue creciendo, pero drásticamente no nos cuenta tanto de su adolescencia hasta que aparece el capítulo 14, ya hecho un hombrecito, ¿verdad? Y miramos que hay un Sansón con mucha fuerza, pero con poco temor de Dios, ¿verdad? Y dice, descendió Sansón a Timnat, y en Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Sí. Allí con eso ya nos da mucho que decir, solo comenzando este capítulo, ¿ven? Sí. Porque los filisteos era el pueblo que los estaba oprimiendo, era el pueblo era el enemigo. propósito por el cual había nacido él. Era el propósito por el cual Dios le había dicho para vencer a sus enemigos. Pero vemos aquí a un Sansón poniendo los ojos, aquí sí, literalmente en la filistea, que nosotros hacemos chiste en la iglesia, de cuidadito con fijarse con los filisteos. Y esto se trata de aquellas personas que no tienen temor de Dios, ¿verdad? Que ahí desde el principio, como es la palabra del Señor, que advierte siempre Dios a su pueblo: no te mezcles con los impíos, no te metas por allá. Y es lo que dice 2 Corintios capítulo 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré,
y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea, una instrucción bastante clara que se aplica hasta nuestros días, porque la palabra del Señor sigue vigente, ¿verdad? Y nosotros en nuestros días, hermana, creo que tal vez todos hemos visto este tipo de experiencias, ¿verdad? Gente que ama al Señor, gente que sirve al Señor, pero que se casaron o se han unido con un yugo desigual o con una persona que no sirve al Señor, o aún en los negocios, porque podemos unirnos en diferentes áreas de nuestras vidas con gente que nos va a acarrear problemas en vez de acarrearnos bendición. Entonces el mandamiento sigue vigente. No te unas en yugo desigual, porque tenemos como ejemplo a Sansón y a muchos más. Podemos ver a un Salomón, ¿verdad? El hombre más sabio que ha existido después de Jesucristo, uniéndose nada más con la primer mujer que hablas que Salomón se casó fue con la hija del faraón, con el rey de Egipto, o sea, los enemigos. Egipto siempre es donde habían estado esclavos el pueblo de Israel, y el hombre más sabio comienza a casarse con la hija de faraón. Yo creo que hay una enseñanza muy bonita desde el principio que usted dijo que nada más ni nada menos era Sansón el que tenía mucha fuerza, pero era fuerza física nada más. Y entonces nos damos cuenta de que para nosotros la fuerza, la fortaleza, para nosotros no caer en desobediencia, viene de Dios. Así es. Viene de Dios y Él es el que la da a nosotros, pero conforme a eso nosotros tenemos que ir buscando a Dios, ¿verdad? Para que nosotros oigamos esa voz y sepamos que no es por nuestra propia fuerza, no es porque Él nos dio esa fuerza, nosotros la podemos hacer todas. La podemos hacer y yo puedo hacer lo que quiera. No, nosotros, la Biblia, Pablo dice que aun todo lo que hagamos, dice, todavía seguimos siendo siervos inútiles, que no somos nada. Y yo creo que eso fue Sansón lo que le pasó, que él dijo, pues con mi fuerza pero él no sabía de dónde provenía esa fuerza. O se le olvidó, aunque le explicaron cómo se iba, porque dicen en ese tiempo no tenían el privilegio que ahora nosotros tenemos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Entonces, en el antiguo tiempo era el Espíritu descendía y capacitaba. Entonces, se manifestaba la fuerza en Sansón porque el Espíritu de Dios venía sobre él, ¿verdad? Y era ahí que se manifestaba su fuerza. Y analizando esto, puede ser que Sansón no haya sido un hombre tan grandote, ni tan musculoso, porque la gente se preguntaba, ¿de dónde proviene su fuerza? Probablemente lo miraba un hombre común y corriente, y ¿cómo es que tiene fuerza? Porque al final eso es lo que trataban de adivinar. ¿Cómo hacemos para quitarle su fuerza? Entonces tal vez él se miraba en su cuerpo normal, ¿verdad? Porque si no hubieran dicho, esos músculos, era como un gigante o como lo pintan en las películas, pero analizando la palabra, la gente se preguntaba, ¿cómo hacemos? ¿Por qué tiene tanta fuerza? Espectacular este hombre, ¿verdad? Y comienza narrando la historia aquí en el capítulo 14, que se fijó en una mujer filistea. Y subió, dice, y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer, porque ella me agrada. Mire qué tremendo, ¿verdad? Aquí analizamos eso, cuando nos dejamos llevar por nuestra vista, como cuando dicen que para casarse necesitamos conectar nuestros corazón, ¿verdad? Porque a veces las emociones, sí, está guapo, está bonita, sí, pero es filistea, está allá en el mundo, te va a llevar al fracaso, ¿no? Pero está hermosa, o qué guapo el muchacho, comienzan las muchachas a ver hacia afuera, o en la iglesia no hay, dicen, normalmente en todas las iglesias usted va a escuchar lo mismo, ¿verdad? Que los muchachos y las muchachas dicen, no, aquí no hay muchachos, pero hay un montón, solo no de acuerdo a sus expectativas, porque a veces se están dejando llevar por sus ojos y no porque realmente cómo es esa persona por dentro o su vida espiritual. Más pasa muchas veces en los jovencitos, ¿verdad? Que se emocionan por lo que ven y sus padres reaccionan.
Oye, muchacho, ¿que acaso no hay aquí en Israel, amén, una mujer con la que te puedas casar? Y él dice, no, es que esa me gustó, así que tómenla, ¿verdad? Y viendo la historia pues de los hebreos, de los judíos, de toda esta tribus, pues se dice que eran mujeres hermosas. Sí. Eran mujeres muy hermosas. Y yo digo, ¿cómo es que Sansón fue a ver una mujer filistea sabiendo que allí en su pueblo había mujeres demasiado hermosas? Dicen que es en las tribus, todos ellos Sí. eran hermosos. Y yo pues en Nueva York hay mucho judío. Y la verdad, son muchachas muy bonitas. Muy bonitas, su físico, su semblante y todo. Ellos son muy bonitas de la cara, muy bonitas de su cuerpo y de todo. Y yo digo, wow, me llama la atención porque habiendo tantas mujeres aquí, le dijo su mamá. No, Sí. no puedes ver una aquí, me imagino que lo tan bonitas que son y son de nuestro pueblo, son de aquí. No, esa quiero y esa quiero, típico de nosotros, ¿verdad? De los jóvenes más que todo, tal vez de una mujer que es que está separada o que ya está más grandecita. Es típico de eso, ¿verdad? De que queremos algo de afuera porque está más bonito. Supuestamente. Sí, porque, bueno, es el pensamiento. Y es el color de ojos azulitos y todo, ¿verdad? Y se da cuenta, eso fue lo que a él y se da cuenta usted que muchos muchachos del mundo, ¿verdad? Llegan a las iglesias porque saben que en la iglesia hay mujeres buenas, mujeres decentes, mujeres que se guardan para Dios, pero a veces solamente llegan a sacar o la muchacha o el muchacho. Puede sacar eso. Y siempre porque yo he analizado en mi vida de cristiana y he visto las experiencias de otra gente, ¿verdad? Que se enamora una muchacha del muchacho que no es cristiano y la muchacha de alguna forma, la mujer o el hombre van cambiando pero para mal. Ya la muchacha se arregla como la hermana empieza a quererse arreglar como la del mundo porque tal vez ella no cumple las expectativas de aquel hombre. Como para agradar a aquel hombre ya empiezan a las mujeres, lo he visto muy de cerca, ya su forma de vestir cambió, empiezan a ser más sensuales y aparecen, ¿verdad?, de diferentes. Wow, lo que afecta a mezclarse con yugo desigual, como dice la palabra de Dios. Y cuando acuerda, los hermanitos o las hermanitas están fuera, ¿verdad? Cuando acuerda, se alejaron del Señor sin darse cuenta, porque ahí, desde el momento que Dios dice, no te unas, y usted ya desobedeció. No, pero es que Dios lo puede cambiar. Si Dios quiere, si a Dios le place, en su misericordia ha pasado que aún de nuestra desobediencia, como habla la palabra de Dios, como Dios es Dios, Él se glorifica y cumple sus propósitos, pero no porque le agrade que nosotros le descamos. Miramos la historia de Jonás, creo que es muy conocida. En su misericordia el Señor lo volvió a revivir, digo sí, yo, amén, porque ve que él por la desobediencia que él tuvo de no ir a predicar, ¿qué pasó? Fue metido en un pez y por el mismo Dios, pero en su misericordia, ¿qué pasó? El Señor lo sacó de ese mismo pez. Y lo hace cumplir su propósito. Y lo hace cumplir el propósito. Es que ese es el asunto, que el propósito de Dios, como Él es soberano, se va a cumplir. Aunque a nosotros sea que nos duela mucho, ¿verdad? O sea, lo podemos hacer de buena manera, obedientemente, o sea, el propósito de Dios a lo que nos envió se va a cumplir por las malas, aún a nosotros doliéndole, porque es lo que pasa aquí. Dice el versículo 4 del capítulo 14 de Jueces, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban Israel. Entonces este versículo pareciera que Dios está mandando a pecar a Sansón, cuando dice que esto venía de Jehová. Pero lo que más bien se interpreta correctamente es que Dios no puede violar su propia palabra. Dios ha dicho, no te metas en yugo desigual, y eso está desde el Antiguo Testamento, aparece en la ley, que no se tenían que mezclar con los paganos, ¿verdad? Sino más bien es un típico ejemplo de que cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad, pero Dios tiene un propósito. El propósito de Dios era que Él había nacido para salvar al pueblo de los filisteos. Entonces Dios dijo, aún de tu rebeldía, esa rebeldía tuya, ese pecado tuyo lo voy a usar para mi gloria. Y el propósito para que tú viniste se va a cumplir, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de interpretar correctamente, porque si no se estaría como contradiciendo la palabra. Entonces Dios que le dijo que se enamorara de una filistea.
No, de ninguna manera. Es más bien Dios va a cumplir ese propósito al cual él fue llamado, aunque le duela. Y Sansón descendió con su padre, dice, y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, dice, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, dice, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Mire, y desde aquí comienza y vemos eso, ¿verdad? Que el Espíritu del Señor descendió sobre él. Y wow, que el tiempo avanza tan rápido. No había visto 10:41. Ya. Saludamos a mi hermana Antonia que se reportó por ahí. A todos los que están conectados. Damos gracias al Señor por su vida. Y aquí sí que uno habla y habla. Y el tiempo parece que pasaron como 10 minutos. Y ha avanzado bastante. Y vamos empezando el tema, ¿verdad? Pero si no, lo seguimos, hermana Evelyn. No se preocupe, el próximo viernes. Amén, porque es un tema tan importante, sí, ¿verdad? Que puede marcar nuestras vidas y hablarnos a tiempo, porque la desobediencia es un pecado que todos hemos cometido. En algo hemos desobedecido al Señor y es posible que ahorita mismo estemos desobedeciendo en algo. El Señor puede decirnos, en esto me estás fallando, así que vuelve al camino, ten cuidado y no te vayas como a Sansón, ¿verdad? Entonces vemos esa fuerza descomunal que venía sobre él, porque el Espíritu de Dios descendía sobre él, ¿verdad? Dice que mata a un león como que matar a un pajarito, ¿verdad? Despedaza al león y sigue contando la historia, amén, que ese león, él no le declaró nada a sus padres, pero él iba rumbo a casarse. Yo quiero esa mujer y la quiero. Y hablábamos eso, hermana Evelyn, que nosotros no se ve tanto forcejeo de los padres con Sansón. Pero es que a veces, si nosotros como padres, que ya tenemos hijos adultos, usted se da cuenta que usted puede instruir a sus hijos desde pequeño, y es el mandamiento que el Señor nos manda: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Porque lo único que podemos hacer es sembrar la palabra. Pero cuando los hijos crecen, ellos toman sus propias decisiones y cometen sus propios errores. Entonces, ¿quién sabe qué tanto más hicieron los padres para detener a Sansón? La Biblia no nos muestra o qué dejaron de hacer, porque a veces ha marcado también la Biblia, porque hay padres que, como Elí, no estorbaron tanto a sus hijos para no pecar. Entonces no se ve aquí, no podemos sacar una conclusión, ¿verdad? Podría haber sido que no hicieron tanto para detenerlo, solo decirle, oye, no hay aquí acaso. Pero al caso que aquí lo vemos de camino con Sansón, a pedir la mano de una mujer del pueblo enemigo, a emparentar ahí sí que con el diablo. Porque eso es lo que pasa. A mí, yo les digo en la iglesia eso, que el que se casa con una persona del mundo se convierte en la nuera de Satanás o en el yerno de Satanás, ¿verdad? Porque la Biblia es clara, aunque suene duro, dice que los que no están en Cristo son hijos de Satanás. Solo hay dos padres, o es Dios o es Satanás. Entonces, eso es lo difícil en nuestras vidas de cristianos, que tenemos que ponerle tanta atención, ¿verdad? ¿Con quién se casan nuestros hijos? Porque aún en la iglesia yo he conocido, y ahí pasa aquí en Estados Unidos, he escuchado comentarios de madres que asisten a una iglesia o padres que se dicen ser cristianos, pero aparece un muchacho que tiene buena posición social o tiene documentos y la hija no tiene documentos o el hijo no tiene documentos. Y ese es un buen partido, cásate con él o con ella, aunque sea un filisteo. Aunque sea una persona pagana, que el dinero no es todo en la vida. Ustedes nos damos cuenta aquí que el dinero a veces nos puede traer mucho dolor, ¿verdad? Hay mujeres que pueden tener todo en su casa, pero su marido nunca está con otras, ¿verdad? Y lloran lágrimas de sangre, o igualmente los hombres. La mujer les hace la vida imposible porque aquella mujer ya no quiere ir a congregarse con él, quiere ir a la iglesia donde se adoran los ídolos. ¿Y a dónde bautizamos los niños? No, que uno lo bautizamos allá donde está el ídolo delante de él, ¿verdad? Y debajo de la sombra de esos ídolos. Y el otro, no, que yo quiero bautizarlo allá. Y se hace aquel desorden. Y empiezan los caos. Entonces son cosas, y Sansón es un ejemplo de cuánto dolor nos podemos evitar. O a los jóvenes, ¿verdad? Que es un tema que se puede aplicar a los jóvenes que están en esa etapa de donde deciden con quién casarse. O a hombres de negocio, o nuestras relaciones, con quién nos unimos. Porque aún nuestras amistades tienen que ser elegidas. Esas amistades donde usted se junta y empieza aquella amistad que no es cristiana a criticar y hacer tantas cosas que la gente a veces sin temor de Dios, o hablar del prójimo,
fácilmente nosotros caemos en esos enredos. Entonces, hasta en ese tipo de cosas con nuestras amistades debemos de ser selectivos. ¿A quién elegimos como nuestras amistades? ¿En qué me beneficia? No sé si quiere usted aportar algo más, hermana, de lo que usted ve en Sí, yo este pienso capítulo. que más que todo, lo bonito de eso es que por eso está la palabra del Señor. Porque a Sansón, los papás, ya ve que a sus papás le dieron las instrucciones que ellos tenían que llevar con él, Sí. para que él para que cumpliera el propósito. Y como nosotros ahora tenemos la palabra del Señor, esa es la importancia de nosotros. Por eso es que escudriñamos las escrituras, por eso es que es importante leerla, porque nosotros encontramos las instrucciones de nosotros aquí, ¿para qué? Para vida eterna. Porque si nosotros desobedecemos y no las cumplimos, nos va a pasar como Sansón. O peor, porque porque o sea, nosotros ya no nos podemos dar ese lujo, hermana Evelyn. O sea, nosotros tenemos ahora una revelación tan amplia, exacto, ¿verdad? Que aquellos hombres del Antiguo Testamento no conocían, ¿verdad? Y ahora nosotros tenemos más aún, estamos más advertidos para no caer en tentación. Entonces, mucho menos excusa tenemos nosotros para desobedecer. Le invito a que lea Efesios 6. Solo en Efesios 6 nos muestra la armadura de Dios. Cómo protegernos. Cómo combatir, ¿verdad? Los dardos del enemigo. Cómo protegernos nosotros para que esas instrucciones que nosotros tenemos, logremos nosotros llegar a la vida eterna, que es una promesa grande que tenemos. ¿Cómo, verdad? Nosotros, ¿cómo guardarnos para hasta llegar a la meta? Llegar allá. Eso nos lindo, porque Dios nos diseña, pero nos manda con un manual, con instrucciones. No estamos a ciegas, ¿verdad? Tenemos pautas para cómo caminar en cada día de nuestras vidas. Las instrucciones que me llaman la atención es que en 1 Tesalonicenses nos dice orar sin cesar. Amén. ¿Qué nos dirá orar sin cesar? Que lo necesitamos. Porque ¿verdad? es lo que necesitamos para no desobedecer y para llegar al final de esta carrera. Yo digo, wow, es una promesa. Eso es algo, es una instrucción tan hermosa y tan poderosa, porque si nosotros oramos sin cesar, no podemos caer en tentación. No es que seamos perfectos, pero Dios está allí y Él nos va ayudando y nos va fortaleciendo en la oración para que nosotros sobrevivamos, ¿verdad? Y resistamos al pecado, porque me llama mucho la atención ese concepto en hebreo de que es orar, y significa no solamente llegar a pedir, sino es más bien someternos a juicio. Porque Jesús le dijo a sus discípulos cuando Él estaba en aflicción antes de ser entregado, dice, oren para que no caigan en tentación. Él sabía lo que les había de venir, pero dice que los discípulos, el Señor se fue a orar y los halló dormidos. Les vuelve a decir, muchachos, ustedes no pudieron orar ni un ratito, ni una hora. Va otra vez y los vuelve ya a dormir. Al final les dice, ya duérmanse, pues. Qué importante es pero él sabía lo que venía. Entonces, cuando nosotros oramos, ¿verdad? Ese concepto muy bonito, entendiéndolo, nos sometemos a juicio. Entonces, cuando usted entra y se postra delante del Señor, o podemos hacerlo cuando andemos caminando despiertos, porque en cualquier rato tenemos ese privilegio que Dios nos ha dado de conectarnos con Él, ¿verdad? Usted tiene el Dios le ilumina, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Dice que Él nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, a la hora que usted entra ahí, algo pasa cuando uno se despeja de todo. Usted dice, ay, Dios mío, lo que dije hoy. A veces Dios nos corrige así, pero a veces a la hora de orar, usted hace como más en la oración de la noche, ¿verdad? ¿Qué hice hoy? ¿Cómo me comporté? ¿A quién ofendí? Y Dios como que empieza a dictarle. Usted tiene ese tiempo de decir, perdóname, Señor, ¿verdad? Ayúdame. Yo acepto que me equivoqué, perdóname, por favor. Entonces no estamos dejando ser juzgados por el Señor. Y ahí viene el perdón y viene la restauración. Y el Señor nos marca, amén, en qué nos equivocamos para que no volvamos a cometer esos errores. Entonces eso es la importancia de cómo mantenernos libres de las tentaciones. Obviamente la palabra del Señor es nuestra brújula. Nos marca, nos dice, no vayas por ahí o detente, vas por mal camino, ¿verdad? Es como cuando miramos las señales de tránsito a la orilla de la calle. Y nosotros les tomamos importancia a las señales de tránsito, ¿verdad? Miramos que hay una curva, ahí hay un dibujito que dice que hay una curva y que después de la curva hay un camioncito dibujado muchas veces que hay una bajada muy pronunciada, que vayamos frenando.
Miramos los semáforos, se activan, ¿verdad? Si ya ves, va a poner el semáforo en rojo, antes se pone en amarillo, como párate. Si te pasas te va a pegar otro carro. Pero a veces nosotros ponemos tanta atención más en Estados Unidos porque aquí si no nos paramos, llega el policía. Y más si no tenemos licencia. Estamos muy asustaditos y tan pendientes. Ay, Dios mío. Entonces estamos tan pendientes y le ponemos tanta atención y le tememos al hombre. Y qué bueno, porque Dios nos llama a respetar las leyes de esta tierra, más como cristianos, ¿verdad? Porque hay cristianos que han parado y le dicen, ay, lo siento, es que voy para la iglesia y por eso voy rápido. Y el policía dirá, pues si sos cristiano, ¿por qué no respetas las leyes, verdad? Y muchos sacan la Biblia, no, es que voy para el culto. Y nos debería dar pena si violamos las leyes. Pero pasa eso, entonces nos enfocamos tanto muchas veces al qué dirán y respetar en lo que dice el hombre, pero olvidamos las señales que Dios nos marca, donde dice detente, la luz está amarilla, si pasas viene la luz roja o cuando el tren va a atravesar, ¿verdad? Viene el tren y yo he visto en los videos, gente que mira que viene el tren, se pone esa barra de metal para nuestra propia seguridad, pero el hombre no quiere, el hombre va deprisa y quiere atravesarse esa barra de metal y cuando acuerda quedan untados ahí, ¿verdad? Sí. El tren se llevó el camión, se llevó el carro y nuestras propias vidas. Y eso es lo que no entendemos cuando Dios nos dice, párate. Sí. Solo es nuestra vida que está en riesgo. Es nuestra propia vida que está en juego. Wow. Entonces podemos ver, sí, entonces Dios siempre quiere salvarnos cuando dice, no vayas por ahí, ve por allá. Solo es protegiéndonos nosotros porque nos ama. Vemos en este capítulo a un Sansón en su propio mundo. Yo quiero a esa chica y me la dan porque me la dan, amén. Y los papás van con él y en el camino pues encuentra ese león, amén, lo mata. Al final en este capítulo nos va contando que cuando vuelve a pasar en ese mismo león, ¿verdad? Se nace un panalito de miel y él la toma ahí violando otra regla, Sansón, porque él no podía tocar cadáveres. No se lo va violación tras violación. Al caso que se casa con esta mujer, ¿verdad? Bajo sus propias reglas, bajo sus propias ideas, por su propio capricho. Al final dice que esta mujer le produce también problemas, porque empiezan a amenazarla, porque eran los enemigos de Sansón. Si tú no nos dices, amén, todos querían ir tras la cabeza de Sansón. Si no nos dices el secreto de Sansón, entonces te quemamos a ti y quemamos a tus padres. La mujer era porque él había hecho una adivinanza, amén, sobre lo que era el panal y la miel, y pues haciendo cosas que no debía Sansón, ¿verdad? Jugando con el enemigo, ¿verdad? Y al final, por medio de las mujeres que le sacan la verdad a Sansón de esta adivinanza que hizo, porque él se había comprometido que si los invitados a la fiesta no le adivinaban esa adivinanza, valga la redundancia, tenían que darle 30 mudas de ropa. Al final, por medio de la mujer, porque la amenazan, amén, le sacan verdad, y él tiene que ir a matar a 30 hombres para poder cumplir con esa promesa que él mismo se había metido en cosas que no debía, ¿verdad? Entonces vemos tropiezo tras tropiezo. Sí. Y no sé si vamos a concluir o seguimos en la próxima, en el próximo viernes hablando acerca de esto, porque hay mucho que decir, sí, ¿verdad? Y muy linda la historia, aunque triste al final, pero nos deja una gran enseñanza, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10, si no estoy mal, que estas cosas fueron escritas para nuestro ejemplo, ¿verdad? Que hay hombres y mujeres en la Biblia, podemos aprender de sus virtudes y sus defectos, de sus errores para nosotros no caer en ellos, y de sus virtudes para imitar lo bueno nosotros y no caigamos en el dolor que ellos padecieron, ¿verdad? Siempre la palabra del Señor tratando de evitarnos el dolor a toda costa por nuestro propio bien, cosas que nosotros no entendemos. El Proverbio 7:22 dice, cuando un hombre se junta con una mujer ramera, que los proverbios advierten mucho, hijo mío, no vayas por ahí, y de las habilidades que tiene una mujer mala, ¿verdad? Proverbio 7:22 dice,
al punto se marchó el hombre que va detrás de una mujer ramera, una mujer mala. Tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Mire, porque aquí el hombre más fuerte iba como el buey al degolladero. Sí, Él solo miró la belleza de aquella mujer, pero aquella mujer era como una navaja a su garganta. Cada vez que se juntaba con una enemiga del pueblo del Señor, ¿verdad? Era como que él mismo se estaba poniendo el lazo al cuello. Y así es cualquier hombre o cualquier mujer. Cuando nos volvemos necios y hacemos lazos con gente que no debemos. Entonces, como el buey va tranquilito, ¿verdad? No sé si conocen, Raquel sabe porque mi hermano tenía destazadero, mi hermano mayor, ella es hija de mi hermano mayor, sabe cómo matan las vacas. Las vacas ahí van, las amarran con un lazo, amén, y no sabe que ahí le van a meter el puñal. Y esa es la comparación que está haciendo aquí la palabra de Dios. Aquí habla de un hombre, pero igualmente puede ser una mujer, ¿verdad? Habla del hombre que se deja enredar por las pasiones, dice, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. He visto un programa en Discovery de cómo agarran las avecitas en las tribus que están en la selva y ponen redes así de árbol a árbol. Las aves solo van volando. Cuando acuerda quedan atrapadas ahí y ya no se pueden salir. Y esa es la comparación que está haciendo este Proverbio 7, ¿verdad? En su capítulo 22 y su capítulo 23. Así que yo creo que es una comparación también con el pecado, sí, como amén. nosotros los cristianos. Porque acuérdese que la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando, dice, a quien devorar. Y se disfraza como ángel de luz. Y se disfraza. Entonces, tipo del pecado también, que muchas veces no nos damos cuenta y cualquier tipo de pecado. Puede ser cualquier tipo de pecado, porque siempre el pecado va a traer dolor. En el caso de Sansón, su debilidad fueron las mujeres. Y eso hablábamos en el culto de damas, que una mujer puede ser de bendición, pero también puede ser de perdición para un hombre, como fue para Sansón, como fue para Salomón, como fue para David. Grandes hombres que su caída vinieron por este tipo de pecados, ¿verdad? Y es tan lindo que Dios da la bendición, en el matrimonio se pueden dar tantas cosas hermosas, pero dentro del matrimonio. Y es por eso tan importante, ¿verdad? Que como padres nosotros les sirvamos de tropiezo a nuestros hijos para pecar. De tropiezo a nuestros hijos para que no caigan en esas redes de Satanás, ¿verdad? De evitarles a toda costa de que no sean como Sansón, ¿verdad? Que aprendan a valorar la bendición del Señor, aprendan es un privilegio. La bendición de haber nacido en un hogar cristiano. Sí. Muchos no tuvieron esa bendición y los que la tienen muchas veces la desprecian porque dicen, ay, no, esto es qué aburrido. Qué aburrido. Yo así hablo con mi hija y le digo yo, hija, mire, esto y esto, atienda, porque después van a venir consecuencias que tal vez uno quiere. Y le ha pasado muchas veces, que a veces ha pasado que le digo yo, mire hija, esto no y no. Cuando ella viene a sentir lo ha hecho, dice, oh, le dije, va a tener consecuencias. Muchas veces le hemos castigado con quitarle el teléfono. Y yo le digo, ¿se acuerda que le dije que iba a haber una consecuencia? Es lo mismo con las cosas de Dios. Le digo, siempre va a haber una consecuencia si no ponemos atención, ¿verdad? Y entonces es muy importante. Sí, porque el joven no entiende, porque Sansón se entiende que era un joven aquí. Aquí solo quería una mujer, ¿verdad? Y quiero una mujer y yo quiero esa filistea, ¿verdad? Sin darse cuenta que no era la forma que Dios había planeado para que él venciera a sus enemigos. Dios, teniendo una esposa de acuerdo a la voluntad de Dios, él pudo haber vencido y terminado de otra forma como terminó, ¿verdad? A veces pasa eso que nosotros, me ha pasado a mí, nuestros hijos a veces, por ejemplo, nosotros somos pastores, ¿verdad? Mi esposo es un pastor y nuestros hijos a veces sienten la carga, porque normalmente en las iglesias siempre los ojos de la gente están sobre los hijos de los pastores, los hijos de los líderes. Entonces, a veces la iglesia no tiene sabiduría para tratar a nuestros hijos. A veces todo es atacharle los defectos y no se dan cuenta que son hijos como los de ellos. Como cualquiera que no tiene un cargo en el altar, tienen las mismas debilidades, tienen las mismas tentaciones, las mismas frustraciones muchas veces.
y a veces no se les deja pasar una, ¿verdad? En vez de ser más bien apoyo para los hijos de nuestros líderes en cualquier lugar que usted me escuche, ¿verdad? Porque siempre, ¡ay, es el hijo del diácono! ¡Y es el hijo del ujier! ¡Es el hijo del pastor! Y si es del pastor, mucho peor. Pero nuestros hijos son normales, ¿verdad? Entonces hay que aprender como iglesia a amar a estos jóvenes porque son nuestros hermanos en Cristo. No importa cuántos años tengan, el niño pequeñito es nuestro hermano en Cristo. Cristo pagó con su sangre preciosa por ellos y en vez de serles tropiezo, ¿verdad? Más bien ser apoyo para ellos y hacerles entender que haber nacido en esa cuna, ese es un privilegio que Dios les da. Yo siempre les digo a mis hijas eso, ¿verdad? Cuando en la adolescencia no entienden, yo, hijas, es un privilegio que Dios te dio. A mí me hubiera encantado nacer como tú porque yo me hubiera evitado tanto dolor. Hasta mis 19 años yo ya había cometido muchos errores en mi vida porque desde que nacemos cometemos errores, desde que tenemos uso de razón vamos pecando. Entonces siempre he tratado, este es un privilegio, alégrate, gózate porque fue el Dios del cielo, el Dios todopoderoso, quien nos eligió para que nosotros seamos ejemplos para otros, para que mostremos que hay un Dios santo, ¿verdad? Que somos una iglesia diferente. Así que gózate con ese privilegio porque tú podrías estar muerta ya. Puedes haber sido una joven violada que se metió con pandilleros y acabó allá en la calle despedazada. Muchos acaban así. Muchos jóvenes quisieran o anhelaran la vida de una joven o un joven que ha nacido en la iglesia cristiana, en una cuna cristiana. Muchos quisieran porque han tenido una vida, los papás los han dejado o si no los han violado y si no los meten a las drogas y si no andan en las calles, son huérfanos y andan pidiendo. Y muchas de esas personas, de estos jóvenes yo creo que desearían una vida como el que tiene una joven cristiana o un joven cristiano. Pero en el momento no ven como Sansón. Entonces hay que tratar de abrir los ojos a través de la palabra. Así que damos gracias al Señor, nos despedimos porque ya nos pasamos. Así que Dios le bendiga, mi amado hermano, y sigamos con la Biblia en la mano, como dice esta alabanza. Amén, gloria a Dios. Así nos despedimos. Le invitamos que siga en sintonía de la radio, donde pues se puede ser edificado todo el día, ¿verdad? Con alabanzas, y toda la noche, con predicaciones, es 24/7. Sí, amén. Así que le invitamos y fue un placer, ¿verdad?, estar con ustedes en esta hermosa mañana. Así que Dios les bendiga, sigamos adelante y con Cristo siempre. Sí, amén. Y recuerde que si usted tiene donde congregarse, tiene ese privilegio que su iglesia esté abierta, vaya, asista, porque usted no ha dejado de comer en esta pandemia, usted va al supermercado, usted ha ido al mall, así que déjese de excusas. Busquemos de Cristo, aleluya, que es un privilegio que se nos puede cerrar otra vez. Y mucha gente está sin congregarse, iglesia cerrada. Nosotros tenemos el privilegio aquí que está abierta. Así que si usted puede, gócese y siga alabando al Señor. No nos descuidemos, aleluya, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice la palabra del Señor. Con la Biblia en mis manos, yo he encontrado el camino. Fue Jesús quien me ha salvado y ha cambiado mi destino. Con la Biblia en mis manos y 1000 sueños en mi mente. Este mundo no me asombro, Cristo está en mi presente. Yo sé que hoy soy un triunfador de la vida y el amor. Yo sé que hoy soy un triunfador, Cristo está en mi corazón y seguiré cantando.